Lo destruyeron con brujería. Hola guerrero, hoy quiero compartirte esta historia que me contaron cuando comencé a trabajar en mi empleo actual. Trabajo en un concesionario de autos aquí en la ciudad de Houston, Texas. Es una marca muy reconocida, así que no voy a especificar cuál, para evitar que tal vez alguien me identifique, pues quisiera permanecer en el anonimato. Llevo trabajando en esta industria hace más de 15 años. Y recuerdo que cuando comencé en este concesionario, una tarde mientras tomaba el café con dos de las chicas de la recepción, comenzaron a hablar sobre el pobre Enrique. Recordaban cómo era trabajar con aquel hombre, a diferencia del ogro que ahora manejaba el negocio. Primero les dejé hablar y no las interrumpí, pues la conversación era entre ellas y yo no sabía quién era el tal Enrique. Hablaban con pesar, como con lástima. Decían que era verdaderamente triste que alguien tan joven e inteligente hubiese perdido la vida de aquella manera. La verdad, la curiosidad me ganó y le pregunté a una de las chicas quién era el mentado Enrique y de qué había fallecido. La chica me miró con los ojos muy abiertos del asombro. ¿No sabes qué le pasó a Enrique? Él era el antiguo manager del dealer. Le dije que no, que como ella sabía, yo hacía muy poco que había empezado a trabajar allí y que desde que había entrado, el dealer estaba bajo la administración del actual manager. Las chicas me contaron que Enrique había sido el manager anterior y que había comenzado a trabajar en aquel concesionario desde que tenía 16 años de edad. Que el primer trabajo que había tenido allí había sido lavando autos. Que el chico era muy dedicado y le encantaba aquel trabajo. Que cuando cumplió los 18 años, el manager de aquel tiempo le ofreció un empleo como vendedor. El chico estaba más que feliz, pues aquel era el sueño de su vida. El chico rápidamente demostró sus habilidades de comerciante. Era el vendedor que más automóviles vendía en aquella área. Las buenas maneras del chico y el trato educado con los clientes le ganaron no solo clientes, sino muy buenos amigos. Se decía que las comisiones del chico eran tan altas que superaban incluso el salario del manager de aquel dealer. El dueño del negocio le ofreció a Enrique pagarle los estudios para que hiciera administración financiera, pues veía en él un gran talento y quería que no se desperdiciara, que no solo lo usara para vender automóviles, que aquel chico definitivamente estaba destinado al mundo corporativo, pero sin importar qué tan hábil fuera vendiendo autos y en los negocios, si no tenía estudios, nunca pasaría de ser un simple vendedor. El dueño le ofreció al chico una beca. Todo estaría pago por él. El chico, hábil y ambicioso, aceptó aquella propuesta y se matriculó en la universidad. Allí también Enrique demostró ser un excelente estudiante. Se graduó como uno de los mejores de su clase. Y todo esto sin dejar de trabajar. El chico seguía trabajando a tiempo completo vendiendo automóviles. En cuanto el chico se graduó, el dueño le ofreció un trabajo de manager, pues el manager actual de aquel concesionario había decidido retirarse, pues ya estaba bastante mayor y quería irse a descansar. El chico no lo podía creer. Aquella promoción le dio muchísimo gusto a la mayoría de los trabajadores. Pero como en todo, siempre había un par de ellos que veían aquella situación como verdaderamente desagradable. Sobre todo Alejandro, el asistente del manager, y Ángel, el jefe del departamento de finanzas. Estos dos hombres siempre se habían esforzado muchísimo para obtener aquel codiciado puesto en el concesionario. ¿Cómo era posible que aquel mocoso, que solamente había trabajado allí un par de años, ahora se hubiese llevado la posición por la que ellos tanto habían luchado? No tardaron en llegar las zancadillas, sobre todo de parte de Alejandro, que era el segundo al mando de la tienda. Aquel hombre trató de todas las maneras posibles para hacer que el chico fracasara. Una y otra vez le proponía ideas que, si eran implementadas, solamente disminuirían el rendimiento del concesionario. Pero Enrique, que era lo suficientemente astuto para darse cuenta de lo que estaba ocurriendo y que era lo que estaba planeando Alejandro, nunca implementó aquellas ideas, pero tampoco lo confrontaba. Hacía como que seguía sus consejos, pero al final hacía lo mejor para el concesionario. Después de todo, él había sido el mejor vendedor de aquel lugar, desde que había comenzado a desempeñarse en aquella tarea. Pronto también comenzaron los sabotajes del departamento de finanzas.
Ángel, que estaba a la cabeza del departamento, comenzó a asegurarse que fuera cada vez más difícil para que los clientes pudieran obtener los préstamos necesarios para comprar los vehículos. Y aquello trajo como consecuencia que las ventas comenzaran a bajar. Enrique comenzó a sospechar que algo andaba mal, pero no sabía qué. Poco después, uno de los vendedores le comentó que estaba pasando algo raro en el departamento de finanzas, que cada vez que llevaban a un cliente no calificaba para el préstamo. Enrique comenzó a investigar qué era lo que estaba pasando y eventualmente se enteró que Alejandro y Ángel estaban detrás de todo aquello. Estaban detrás de todos aquellos problemas con las ventas. Básicamente le decían a los compradores que no calificaban para el préstamo, pero después los referían a otro dealer que les daba una comisión por cada comprador que enviaban. Aquello era un negocio redondo para los dos, pues estaban afectando el rendimiento del concesionario bajo la administración de Enrique y por otro lado se ganaban un dinero extra. Dicen que cuando Enrique tuvo las pruebas en la mano, los llamó a los dos a su oficina y allí tuvieron una gran discusión. Para la mala suerte de los dos empleados, en ese mismo momento llegó el dueño, quien demandó inmediatamente una explicación de lo que estaba pasando allí. Enrique le mostró las pruebas de lo que había descubierto. Aquel hombre se enfureció muchísimo, a punto tal que dijo que iba a llamar a la policía y los iba a acusar por robo, y que se encargaría de que nunca más ninguno de los dos volviera a trabajar en la industria por el resto de su vida, que él había confiado en ellos y que les había dado el puesto que tenían, que eso no era cosa de hombres, que los hombres pelean justo, que si ellos querían el trabajo de Enrique, que se hubiesen esforzado tanto como lo hizo el muchacho y que hubiesen conseguido los resultados que él consiguió. Comentaban los que estaban aquel día en el dealer que cuando los hombres salieron de las oficinas parecían perros rabiosos. Los hombres abandonaron el lugar y ni siquiera se llevaron sus pertenencias. A la mañana siguiente, Enrique convocó una reunión con todos los empleados y allí les contó lo que había pasado. Les dijo a los empleados que si alguien tenía algún problema con él, que viniera y hablara con él de frente, pero que él no iba a tolerar ningún tipo de comportamiento como el que habían tenido Ángel y Alejandro. Que si alguien no estaba de acuerdo con su administración, que pidieran un traslado a otro concesionario y que él se encargaría de ayudarlos a conseguirlo. Después de aquello, la empresa comenzó a ir como antes o mejor. Las ventas de autos se dispararon. Todo parecía ir de maravillas. Incluso Enrique se casó con su novia, con la que había estado junto por más de 7 años. Poco tiempo después, la chica quedó embarazada y tuvieron un hijo. Pero poco después, toda aquella felicidad se vino abajo. Era como si se hiciera realidad ese dicho popular de que todo iba demasiado bien para ser cierto. Enrique comenzó a presentar unos síntomas un poco extraños. Su salud no estaba nada bien. El chico fue diagnosticado con un extraño cuadro de epilepsia. Unas extrañas convulsiones se apoderaban de su cuerpo y lo hacían estremecerse hasta que perdía la conciencia. Y junto con la enfermedad de Enrique llegó la mala suerte. Las ventas se redujeron drásticamente. Una serie de robos de vehículos casi lleva al concesionario a la bancarrota. Para Enrique las cosas en su casa tampoco iban bien. Los problemas financieros comenzaron a tener consecuencias. Las discusiones y otras desavenencias en el matrimonio eran casi constantes. El dueño del concesionario, que tanto confiaba en él, eventualmente decidió removerlo de la posición, pues ya no rendía. Las cosas cada día iban de mal en peor en aquel concesionario. Poco después, y de forma inexplicable, Alejandro, el empleado que había sido expulsado de la empresa por haber cometido básicamente fraude, fue reinstaurado y esta vez fue nombrado el manager del dealer. Inmediatamente las ventas comenzaron a mejorar, aunque el ambiente laboral no se comparaba a como era antes, cuando Enrique era el manager. Alejandro comenzó a traer su propia gente y poco a poco fue despidiendo a aquellos que por muchos años habían trabajado en aquel lugar, tal vez por el hecho de que sabían de lo que había pasado y creían que siempre lo iban a ver como un tramposo, alguien en quien no se podía confiar. Tal vez lo hizo para asegurarse de los que estaban a su alrededor eran fieles a él, y no a Enrique. Poco después llegaba la triste noticia a aquel lugar que Enrique había fallecido. No se sabía muy bien de qué. Los médicos forenses no pudieron determinar la verdadera causa de muerte,
Pusieron en el certificado que había sido inconcluso. Tal vez un problema neurológico, pero no podían dar seguridad. Rápidamente se comenzó a comentar entre los empleados que Alejandro había estado visitando a una bruja, pues uno de los nuevos empleados de los que había traído a Alejandro, primero se había mostrado como un amigo muy cercano de Alejandro, pero después que Alejandro le hizo un par de acciones, el tipo rápidamente se volvió en su contra y comenzó a decir que Alejandro practicaba brujería y que había conseguido aquel puesto gracias a la ayuda de una bruja. La mujer vivía en el centro. El hombre decía que habían hecho un trabajo con el cráneo de un hombre que en vida había tenido problemas mentales, que la bruja básicamente había metido el alma de aquel pobre loco en el cuerpo de Enrique. Contaban los que lo vieron por última vez que el chico se veía verdaderamente enfermo, con los ojos desorbitados, extremadamente delgado. El chico era básicamente huesos y piel, que de verdad parecía alguien que había estado internado en un hospital psiquiátrico por mucho tiempo. A Alejandro nunca se le presentaron cargos formales con la policía por la muerte del chico, pues no habían evidencias de que en realidad, a golpe de brujería, Alejandro había matado a Enrique. Cuerpos malditos. Esto me lo contó alguien que estuvo en las Fuerzas Armadas y sirvió en la guerra de Afganistán. El protagonista de nuestra historia lo llamaremos Luis. Luis, desde que era niño, siempre quiso formar parte de las Fuerzas Armadas americanas. El chico soñaba con ser piloto, pero por cosas que estuvieron fuera de su alcance, terminó siendo un soldado de infantería. Luis era muy disciplinado, así que sus superiores enseguida tomaron interés en el chico y lo ascendieron al grado de sargento. Poco después comenzó la guerra y Luis fue requerido en el frente de batalla con su escuadrón. Los chicos pelearon como verdaderos héroes, pero desafortunadamente un 10 de abril cayeron en una emboscada que le costó la vida a casi todos los integrantes de la unidad. Luis fue uno de los pocos sobrevivientes y fue asignado a una nueva. Recordaba que un mes después estaba en pleno frente de batalla. Estaban tratando de liberar una pequeña población de los insurgentes. Ellos triplicaban a las fuerzas enemigas y fácilmente lograron acabar con todos aquellos que eran una amenaza. Desafortunadamente, muchos de los civiles en el poblado también fallecieron. Aquello no sentó muy bien con los locales, quienes comenzaron a protestar por la forma en que habían atacado a los enemigos. Todo el pueblo se alistó para enterrar a los vecinos que cayeron en combate según el rito islámico. Los integrantes de la unidad se pusieron un poco locos, pues vieron que los vecinos también se ocuparon de enterrar a sus enemigos muertos. Aquello lo consideraron como una falta de respeto. ¿Cómo iban a enterrar a aquellos criminales? Los que estaban enfrente de la unidad trataron de calmar a aquellos que estaban exaltados. Y por la propia seguridad de la unidad, el jefe decidió que acamparían a las afueras del pueblo. No sería una buena combinación la agitación de los locales con la agitación de algunos de los soldados, que sentían que se les había faltado el respeto. Sobre las 5 o las 6 de la mañana, las voces de alarma despertaron a todos los que estábamos en el campamento. Había un gran incendio que estaba consumiendo aquella población. Pero cuando la unidad se dispuso a apagar el incendio, ya era demasiado tarde. Todos aquellos que vivían en aquella pequeña aldea habían fallecido en el incendio. Luis y otros de los integrantes de la unidad sospechaban que aquello había sido obra de aquellos militares descontentos, los que se sentían ofendidos, pero nadie se atrevió a decir nada. Luis decía que él estaba seguro que los oficiales sabían lo que había pasado, así que por esa razón habían decidido dividir aquella unidad. Poco después se comenzó a regar la noticia que parecía que la gente que había formado parte de aquella unidad habían sido malditos, pues muchos de sus integrantes, aunque ahora estaban en unidades diferentes, habían muerto en extrañas circunstancias. Después siguió una ola de suicidios, que cobró la vida de varios de los que formaban parte de aquella unidad. Contaba Luis que los últimos 3 que quedaban de la unidad también se habían quedado trastornados, que aseguraban que en las noches veían a todos aquellos que habían muerto en el incendio, pidiendo ayuda. Los médicos trataron aquello como los síntomas de un severo estrés postraumático, pero uno de los traductores que había acompañado a aquella unidad, con el cual Luis tuvo la oportunidad de reconectar años después, aseguraba que aquello había sido producto de una maldición islámica. Pues aunque no es muy conocido por muchos, el Islam también tiene una rama que practica magia negra, magia muy fuerte.
y según los entendidos, es una de las más poderosas. El traductor conocía bien la zona y decía que en aquel poblado, precisamente, vivía una mujer que era muy temida en la zona, pues se decía que era una poderosa bruja. El hombre aseguraba que aquello había sido una maldición, que la mujer, antes de expirar su último aliento, había recitado un verso específico del Corán que maldice a los enemigos. Y esto es todo por hoy, espero que hayan disfrutado de este video. Si lo hicieron, déjanos un like y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.